capítulo 5, versículo 4 y 5 vamos a leer en esta mañana. El último sermón que prediqué acá un domingo en la mañana, di inicio a una serie sobre los súbditos del reino, que aparecen descritos en las bienaventuranzas. Y en ese día, si recuerdan, hablé sobre los propietarios del reino de los cielos. Y estuvimos mirando lo que Mateo habla sobre los pobres en espíritu, ¿recuerdan? Y hoy quiero que continuemos, ojalá podamos tener la oportunidad de ver dos virtudes más del carácter de un súbdito del reino del Señor. Ya tienen por favor Mateo 5, 4, 5. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, tu palabra será expuesta desde este altar, Señor, donde tu presencia está una vez más en medio nuestro. Ruego que tu espíritu, Señor, el espíritu que la inspiró, venga ahora a nuestro espíritu y produzca la vida, Señor, para la cual la has mandado. Que seamos transformados, que seamos tocados, que esta palabra produzca carácter cristiano, Señor, no, que no nos emocione, que no simplemente reaccionemos a ella de manera emotiva, que podamos traerla con sabiduría a nuestro espíritu, Señor, y hacer de esta palabra un estilo de vida. En el nombre de Jesús desautorizo toda entretención, Señor, todo aquello que quiera venir para robar esta semilla que hoy será sembrada en nuestros corazones. Y yo me uno a tu voluntad perfecta en este día y declaro que saldremos de este lugar siendo personas diferentes, maduros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos años ya, yo era una adolescente, se transmitió una novela que se llamó Los ricos también lloran. ¿Recuerdan? ¿Cuántos la recuerdan? Ya sé qué edad tienen. Y recuerdo que aunque en esa época era muy inusual que uno estuviera viendo televisión o novela, porque recuerden que les he contado que esa época eso era malo, era pecado, pero bueno, nos decían, no, es que ahí tú vas a descubrir que también los ricos lloran. Entonces esa era la excusa para verse la novela, porque hay una idea, ¿verdad? Que es una idea irracional, podríamos decir, que la gente que tiene dinero no tiene problemas. Y nos parece, o sea, uno no se imagina a la reina de Inglaterra, al rey, sufriendo, llorando. Uno no se imagina a hombres multimillonarios con problemas, y no, sí los tienen. Y a veces cuidado más que los de la clase, tú sabes, media baja. Y creo que la idea de esa novela era mostrar precisamente que aunque se tiene dinero, no se está vacunado contra el dolor, contra la tristeza. Cuando estaba pensando hace ratito, porque hace rato tenía este mensaje ya listo, y estaba meditando en qué título ponerle a esta primera parte, me acordé de esa novela y bueno, y en esta primera sección del mensaje yo quiero titularlo Los súbditos del reino también lloran. Porque es una verdad, y quiero que hablemos sobre esa tristeza de un súbdito del reino de Dios, de un discípulo de Jesús. El versículo 4 nos dice, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Nos está diciendo, felices, bienaventurados los que lloran. Creo que no existe dentro de las bienaventuranzas una que sea más paradójica que esta que aparece en el versículo 4. Creo que la mayoría de nosotros
nos hemos preguntado alguna vez cuando pasamos por este lugar, por este pasaje bíblico, nos hemos preguntado, ¿cómo así que alguien que está llorando, sufriendo, puede ser feliz? ¿Cómo podemos llorar y al mismo tiempo ser felices? ¿No será que el Señor se equivocó en la explicación o en la expresión que utilizó? Y hemos pensado, ¿qué tiene que ver la felicidad con el llanto? Porque cuando nosotros vemos a alguien llorar, casi que colocamos llanto igual a dolor, ¿verdad? Llanto igual a problema, a angustia, a enfermedad. Pero para Jesús, llanto es igual a dicha, a felicidad. Y de alguna manera quiero que miremos y que con la ayuda del Espíritu Santo en este día cambiemos ese concepto y que aprendamos a pensar de acuerdo a lo que la Biblia enseña. La palabra griega que se usa en el pasaje para llorar es la palabra que denota un dolor muy grande. Es esa clase de dolor que tú y yo no podemos disimular. De alguna manera, el dolor al que Jesús hace referencia puede ser un dolor personal. O sea, eso no lo podemos obviar. Por algún suceso extraordinariamente triste o el dolor de aquel que enfrenta una adversidad y se convierte en algo horrible a su alrededor. Podemos sufrir por pérdidas. Podemos sufrir por situaciones personales. Podemos sufrir por engaños de las personas, por mentiras. Podemos sufrir ante la idea o después de un diagnóstico médico que refiere que tenemos una enfermedad crónica o terminal. Muchas de esas situaciones van a traer sufrimiento a nuestras vidas y Jesús no las dejó a un lado. Y para esos momentos, igual la Biblia dice que somos felices cuando lloramos. Ahora vamos a ver el sentido de eso. ¿Por qué Jesús fue capaz de decir esto? Sin duda, aunque nosotros podemos aún en medio de la adversidad disfrutar de esa bendición, de esa dicha que nos ofrece este pasaje, Jesús quiso destacar más el dolor de aquel que está desesperadamente triste al comprender su situación de pecador delante de Dios y lo terrible de la condena con esa condición. Lo que realmente o la mayor idea de la que el Señor Jesús está manejando en este pasaje es que son felices los que lloran cuando descubren su pecado, su condición de alejados de la presencia de Dios, y que serán felices cuando también descubran que a través de la obra del Señor ellos pasarán de muerte a vida. Y cuando tú descubres la bendición que hay en ese reconocimiento de tu condición pecadora y que solo Jesús te pudo sacar de tu vana manera de vivir, entonces serás feliz, entonces serás bienaventurado, entonces nada ni nadie te podrá robar el gozo de tu salvación. ¡Aleluya! ¿Sabes, iglesia? Quien comprende lo terrible de sus pecados y se arrepiente de ellos de corazón sincero, va a recibir consolación por el perdón y la salvación que el Señor nos entrega. Comprender que nuestra condición como pecadores cambia al aceptar la salvación que el Señor nos ofreció un día en la cruz del Calvario es un motivo para estar constantemente felices. Por eso es
que nosotros siempre decimos que la felicidad de un cristiano no depende de las circunstancias. Por eso es que siempre estamos enseñándole a la gente, tu gozo no depende de lo que ocurra a tu alrededor. Nosotros vamos más allá de eso. Nuestro gozo no depende si tenemos o no tenemos, si nos dieron una buena noticia o no. Nuestro gozo depende de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él nos hizo inmortales, Él nos hizo santos, Él nos purificó, Él cambió nuestro vestido de dolor en un vestido de fiesta. Él quitó la amargura, Él quitó la desesperanza y colocó gozo en tu vida y en mi vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por eso es que Jesús nos dice que quien pasa por ese dolor del reconocimiento de su condición de pecado es feliz. Porque el profundo dolor que te lleva o que experimentas te va a llevar a tu mayor satisfacción y alegría. Saberte perdonado, saberte salvo, saberte hijo de Dios, saberte un discípulo. Hoy creo que necesitamos en nuestras congregaciones que la gente sienta dolor por el pecado cometido. Creo que hoy necesitamos orar a Dios y pedirle que los que se conviertan con lágrimas en sus ojos. Hoy creo que necesitamos que como iglesia le clamemos a Dios que la gente se convierta con conciencia de pecador. Porque es que saben, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y no tenemos conciencia de pecado, creemos que le hacemos un favor al Señor. Creemos que tenemos un Dios o que nos ya terminando sus últimos años, que necesita alguien que llegue y lo abrace porque tiene frío y necesita, pero urgentemente, que alguien venga a decirle que lo ama porque tiene la autoestima baja. Y nosotros, y qué pena que nosotros los evangélicos somos responsables de esa concepción que se tiene afuera de que Dios nos necesita a nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita a nadie. Él es Dios soberano, poderoso. Los que necesitamos del Señor somos tú y yo. Y tenemos que venir reconociendo que sin Él estaríamos perdidos. Los pecadores tienen que llorar en la presencia de Dios hoy. La iglesia tiene que volver a decir que si no se convierten, se perderán eternamente. No le estamos haciendo un favor a Dios, no los estamos haciendo a nosotros. Bienaventurados los que lloran por su condición de pecadores. Porque cuando se convencen de eso y se arrepienten, entonces serán verdaderamente felices. Y cuando tú te conviertes con esa concepción en tu vida, es que si yo no hubiera conocido a Jesús, hermano, yo ni viva estaría. Créanlo, yo estoy de eso convencida. Solo Dios sabe todos los mares de pensamiento que yo manejaba para cuando estuviera grande. Y hasta me quedé chiquita. Cuando nosotros llegamos al Señor sin esa conciencia de su obra salvadora, Él nos salvó de la muerte. Él nos salvó del pecado. Él nos salvó de nuestra maldad. Él nos salvó de vivir eternamente alejados de Dios. Entonces vamos a estar felices. Entonces en medio de la prueba tú vas a levantar tus manos. En medio de la enfermedad tú vas a alabar. En medio de la situación adversa tú vas a decir: yo creo a Dios. El gozo de mi salvación no depende de la circunstancia. El gozo de mi salvación depende de la obra que Él hizo en mi vida. Aleluya. Y cuando tú no tienes conciencia de eso, entonces ante la más mínima prueba tú vas a doblegar tus rodillas otra vez a Baal. Y por eso es que hoy en las congregaciones tenemos gente de épocas.
Gracias a Dios que no asisten a este culto. Pero hay creyentes evangélicos que están en una congregación, están en el Señor hasta que el pastor dejó de saludarlos. El día que el pastor lo vio y oye, lo confundió o simplemente se le pasó, hermano, Dios te bendiga, yo me voy de aquí, aquí no hay amor. Yo que creía que esto era diferente, pero mejor me voy para el mundo porque todo esto es falso. Yo me enteré que la hermana, la líder, fue a visitar a tal hermana y yo he estado orando, llamando por teléfono para que me vayan a visitar y nunca me han ido a visitar. Yo no voy más, no quiero saber nada del evangelio. Esto va a sonar feo, estoy consciente de eso. Pero tengo que decirlo. Gente tan frágil, gente tan delicada, no ha conocido a Dios. El apóstol dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, nadie tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Cuando tú has tenido un verdadero encuentro con Jesús, cuando tú un día te sabías pecador, cuando un día estuviste consciente de que solo la obra salvadora de Él te podía librar del mismo infierno y por su gracia Él te rescató, entonces no haremos más que vivir mientras haya aliento en nuestras vidas para la honra y gloria del Señor. Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. La segunda bienaventuranza se traduce por dichosos los que sienten. Ellos recibirán consuelo, es decir, son dichosos los que aún son capaces de llorar. Pastora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad indolente. Estamos en una sociedad donde hay hombres y mujeres duros de corazón, insensibles ante el dolor de los demás, egoístas, donde solo piensan en sí mismos y no les interesa el daño que se le cause a tu prójimo. Y Jesús nos está diciendo, felices, dichosos, los que todavía tienen la capacidad en medio de este mundo tan egoísta, tienen la capacidad de poder llorar por otros, de poder sentir por otros, de poder colocarse en el lugar de otros, sin juzgar. Alguien escribió que los hombres que logran ser felices serán aquellos que sean capaces de no matar su sensibilidad. Que no se les olvide que cada vida, que cada persona tiene su propia historia de vida. Que no se le olvide que no solo nosotros somos los únicos que sufrimos, que lloramos, que nos lamentamos, que nos enfermamos, que hay gente también que sufre y muchas veces más que nosotros, y no solo no les consolamos, les juzgamos. Alguien dijo, hoy podemos decir que son dichosos los hombres que se atreven a expresar, escucha esto, iglesia, delante de Dios y delante de los hombres, aquello que le duele o les ha dolido. Bienaventurados los que lloran. En nuestra vida, aún en nuestra condición de discípulos de Cristo, vamos a enfrentar circunstancias, momentos en la vida que no vamos a poder hacer algo más que llorar. Y eso no quiere decir que estamos pecando. La prueba no es igual a pecado. La enfermedad, sácatelo de aquí. La enfermedad no es igual a pecado.
la dificultad en la casa, en la economía, no es igual a transgresión. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener claro el sentido de bienaventurados los que lloran, porque hemos acuñado una idea mundana de las consecuencias, y se nos olvida que nosotros tenemos que tener misericordia y compasión con los que sufren. Tenemos que aprender a hacer lo que dice la Biblia. Hay que llorar con los que lloran. Tenemos que aprender a consolar al que está sufriendo, sin juzgar, sin señalar. En estos días les decía a los hermanos que me enteré, llegaron al apartamento unas personas y estaban hablando sobre un caso que había ocurrido en la ciudad, parece que ahora que estuvimos fuera, de un chico que se metió a una casa, parece que a robar. 21 años, me impactó mucho cuando dijeron la edad. 21 años. Y se metió en la casa equivocada. Parece que la persona a quien entró a robar estaba armado y lo mató allí mismo. Y oí a estas personas decir que eso les pasa por hacer esas cosas. Está bien que le hayan dado duro, porque es que son malos, porque yo me quedé impresionada. Empecé a analizar. Bueno, entró a robar, pero él tiene una madre, un padre, tiene una familia que lo va a extrañar. Nos preguntamos por qué la gente llega a esas cosas. Solo juzgamos, es malo, que se muera, que lo maten. Eso no es lo que Jesús enseña que deben sentir un discípulo. Tú y yo tenemos que aprender a sentir compasión. Ese chico tenía una alma que Jesús podía salvar. Si Jesús pudo contigo y conmigo, podía con él. Él no estaba desahuciado. La sociedad va a desahuciarnos, pero Cristo le da sentido a nuestra vida. Y no podemos ser insensibles de sentir alegría porque la gente mata a la otra gente. No podemos ser insensibles ante lo que están viviendo nuestros hermanos de Venezuela. Y decir, ese es su problema, que ellos vean cómo hacen. ¿Quién los mandó a venirse? Coloquémonos en el zapato de ellos. He tenido unas experiencias en las 2 reuniones anteriores. La primera reunión se me acercó una hermana y llegó otra, y resultó que la otra hermana que llegó es venezolana. Y la primera me estaba diciendo, pastora, Dios me habló porque yo he juzgado a los que están llegando. Y he hablado mal. Y la otra hermana empezó a llorar. Y dijo, yo estoy llegando de Venezuela. Y fue lindo ver cómo ella le pidió perdón a su hermana. Le dijo, perdóname por juzgar. Y en la siguiente reunión se me acercó una joven y me dijo, pastora, usted no tiene ni idea de lo que estamos sufriendo. Cuando nos juzgan a todos por 2 o 3 que hacen algo malo. Y la gente no se imagina lo que es dejar a su familia de un día para otro. Lo que es dejar tus estudios, tu universidad, tu trabajo, tu mascota. La gente se le olvida del drama que estamos viviendo y simplemente están hablando en contra de nosotros. Eso es no ser sensible, iglesia. Que lo hagan los de allá afuera, vaya y vuelva. Pero tú y yo,
Tú y yo que decimos ser discípulos de Jesús, tenemos que revestirnos de misericordia. Tenemos que decirle: Señor, dame un corazón sensible. Yo no puedo endurecer mi corazón ante la necesidad de mi prójimo. Ayúdame. Ayúdame a sentir como tú sientes. Ayúdame a llorar por el dolor de ellos. Ayúdame a ser una familia para los que lleguen a este lugar. Y yo hablé con ustedes y les dije: tranquila, llegaste a un lugar de refugio. Nosotros seremos tu familia. Y yo espero que seamos la familia para todos los que lleguen a este lugar. Y por eso estamos anhelando que hayan demasiados juguetes. Porque en el terminal de transporte hay familias enteras con chiquitos que no van a tener ni un juguete y ellos no son responsables de lo que alguien haga. Tú y yo tenemos que aprender a ser sensibles. Un discípulo de Jesús tiene la capacidad de sentir el dolor del otro sin juzgar. Por eso es que a veces ocultamos nuestra verdadera condición, porque nos da temor que nos juzguen, porque tenemos una idea equivocada de que el santo no sufre, de que el que está bien con Dios no tiene problema. Qué error tan grande. La Biblia dice que Jesús lloró. Tenía emociones. No estamos muertos, sentimos. No acepto cuando voy a un sepelio y oigo a los creyentes acercarse al doliente y decir: no llores. El Señor está contigo. Él es tu fuerza. De verdad me da una alegría. Y yo con disimulito, tienen la idea, el esfuerzo que tengo que hacer para disimular. Me le acerco a la persona y le digo: llora todo lo que quieras. Ese es tu dolor y Dios no te niega que sientas que se te murió tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo. ¿De dónde sacamos que no podemos llorar? Ay, no, hermano, es que él tiene que saber que se va a ver con él y el Señor en el cielo. Amén. Pero aquí le va a hacer falta. Sí, pero es que el Señor le fortalece. Amén. Pero lo va a extrañar y él tiene derecho. Ella tiene derecho a llorar. Y entonces, ay, no, mire, uno que ve a esa hermana allá hablando en lengua y levantando la mano y alabando al Señor y dando 3 saltos mortales de adoración. Y resulta que ahora está llorando allá ante la tumba de la mamá. Es una cosa que nos vayamos a tirar ahí y hacer un show ahí, tirarnos, no. Pero oye, te tiene que doler. Es más, hay problemas si no te duele. Algo no está bien si no te duele. Pero son ideas místicas. Ideas que van en contra de lo que la Biblia enseña. Ay, que el Señor Jesús le dijo a la mujer: no llores. Sí, pero se lo resucitó. Él sabía que lo iba a resucitar. Es otra cosa. Y entonces ese concepto de que los súbditos del reino no lloran, no sufren, no padecen, nos ayudan o de alguna manera refuerzan ese temor de expresar lo que realmente sentimos y vivimos. Y llegamos a una reunión y le preguntamos a los creyentes: ¿cómo están? Todo bien. Pibe corrido. Todo bien, chévere. ¿Cómo estás, hermano? Pero me enteré que estabas pasando una prueba. No, hermano, la gloria de Dios, bendito el Señor. Aleluya. Le aprendimos hace algunos años, unos 3 años atrás, 4 años atrás, a un pastor, que él decía que nosotros los pastores somos los primeros, y lo hablaba así, en colocarnos máscaras ante el dolor, y no nos damos el tiempo para permitir que los creyentes nos vean sufrir, llorar, porque entonces no nos van a considerar tan espirituales
¿Cómo así que el pastor está llorando, la pastora está llorando porque tienen un problema? Anda, y eso que confían en el Señor. Sí, confiamos en el Señor. Si no confiáramos en el Señor, hasta enloquecidos estuviéramos. Pero no dejamos de sentir. Y él decía, por eso empezamos a preguntarle a los creyentes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Voy a usar literalmente lo que él dice. ¿Todo bien? Cuando por dentro quisiéramos estar diciendo, estoy bien reventado, estoy bien deprimido, estoy bien angustiado, estoy bien temeroso, pero me lo tengo que callar, porque si no me juzgan mi espiritualidad. Máscaras. Y tú tienes que aprender a ser sensible con el dolor de tu hermano. No hagan como una creyente. Yo creo que ella ya ni viene al camino. Hace algunos años yo estaba en la primera hilera, sí, todavía creo que estábamos en aquel lugar para allá. Y estábamos adorando y bueno, ustedes saben que soy como muy fácil de llorar. De hecho, el grupo de alabanza antes miraban el reloj, le doy 5 minutos para que llore. Hasta que lo descubrí, los pongo en disciplina como sigan las cosas. Y yo estaba adorando y empecé a llorar. Porque cuando tú puedes recordar lo que fue tu vida, para dónde iba tu vida y Él se te atravesó, hay momentos en que no puedes dejar de llorar de amor. Llorar de amor. Y yo estaba adorándolo y diciéndole cuánto le amaba y cuán especial me sentía de ser su hija. Estoy así, hermano, está uno como en el tercer cielo, entrando. Ya yo estaba entrando, hermano, entrando. Y de pronto siento a la hermanita. Tú sabes, eso, tú sientes que... ¿Cómo es, Edgar? ¿Cómo es que tú chiflas? Eso. Que te vienen bajando así. Y yo cuando venía sintiendo que iba como de bajada, yo empecé a orar, Señor, ayúdame. No sé quién, pero me parece el colmo que no me deje adorarte. Y yo abrí los ojos. Sí, hermana, yo con las lagrimotas aquí. Pastora, la he venido observando en todo el tiempo de la adoración y usted no para de llorar. Dígame, ¿tiene problema con el pastor? Yo tuve que respirar como 100 veces. Porque ahí es donde tiene que entrar el otro tema de la templanza. Yo me la quedé mirando. Le dije, no, mi hermana. No tengo ningún problema con mi esposo. Estoy adorando a mi Señor. ¿Por qué? Ay, pastora, perdona. Ay, qué pena, yo pensé. Asocio llanto con tragedia y juzgo. Si está llorando, me imagino lo que le habrá hecho el pastor. Ya me imagino quien lo ve ahí con esa carita. Tan lindo, mi gondo. Juzgamos. ¿Cómo alguien se va a abrir? ¿Cómo alguien va a destapar su corazón cuando no puede ser libre de decir, sabes que hoy estoy, que vine por la misericordia de Dios, pero no tengo ganas de ver a nadie? Y poder tú sentir el dolor, la desesperación de tu hermano, de tu hermana, y decir, yo sé lo que se siente, tranquila, pero Dios está con nosotros. Tranquilo, de esto vamos a salir juntos. Dios es poderoso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos conocerán a Dios como consolador. No temamos a la prueba, no temamos a la adversidad, no temamos al dolor. Un discípulo de Jesús va mucho más allá. Y se nos acabó el tiempo. Que fue la culpa de él, dice. Los mansos. Solo quiero decirle, el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso
no es la idea que la mayoría de nosotros tiene de mansedumbre. Ser manso no es ser cobarde, no es ser tímido, ni pasivo, ni tener una autoestima baja. Por el contrario, desde la perspectiva de Jesús, ser manso es tener fortaleza sujeta a control. Una persona mansa sabe que tiene la capacidad de hacer daño, pero se niega a eso. Jesús habló de sí mismo diciendo que nosotros teníamos que ser mansos y humildes de corazón como Él. Dice, yo soy manso y humilde de corazón. Yo quiero que rápidamente nos imaginemos el poder que habitó en Jesús. La Biblia dice que Él, a la voz de su palabra, detuvo tormentas, que Él levantó paralíticos, hizo que los ciegos vieran. Jesús resucitó muertos. Mis queridos y queridas, ¿ustedes piensan que cuando Jesús fue abofeteado, cuando le colocaban la corona de espinas, cuando lo estaban clavando a ese madero, Él no tenía poder para levantarse y para defenderse y para vengarse de sus verdugos? Claro que podía. De hecho, en el tiempo de que es tentado, Jesús dijo, si yo quisiera ahora mismo, le digo a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles. Jesús no se defendió, Jesús no se vengó de sus verdugos, no porque no tuviera poder, Él no lo hizo porque no quiso. Porque renunció a hacer daño, porque renunció a lastimar a otro. Eso es mansedumbre, eso es fortaleza en control. Como discípulos, tú y yo tenemos que aprender a controlar a esa bestia que llevamos por dentro, a ese mostrico que llevamos por dentro. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame, Señor, a dejar de ser impulsivo. Ayúdame a dejar de gritar a mi familia. Ayúdame a dejar de ser grosero con la gente, grosera con la gente. Ayúdame, Señor, a que yo deje la venganza a un lado. Ay, algunos dicen, es que pastora, eso no es fácil, es que esto viene de familia. A mí me enseñaron que el que me la hace me la paga. Mire, eso es genético. Si usted supiera cómo era mi tatarabuela, mi tatarabuelo, no sé, y créemelo, no me importa eso. Como a ti no te importa cómo fue mi tatarabuelo. Lo único que a mí me importa en esta mañana decirte es que ahora tú tienes una nueva genética espiritual. Que tú no debes reaccionar como reaccionó la tía Pacha, el tatarabuelo Antonio. Ahora tú y yo reaccionamos como Jesús lo hizo. Él se negó a lastimar, Él se negó a humillar, Él se negó a vengarse. Y eso es mansedumbre. Y no podemos seguir actuando como actúa el mundo. ¿Te ha ocurrido a ti que a veces la gente está hiriéndote, dañándote y tú piensas, wow, yo tendría tanto para hacerle daño a esta persona? ¿Te ha pasado así? Pero el Señor te dice, acuérdate. Y ahí es donde entra la mansedumbre. Dios quiere llevarnos a ese nivel. Yo sé que lo que estamos escuchando hoy no es fácil, porque a esta carne no le gusta morir. A esta carne no le gusta doblarse. A esta carne le gusta responder, cobrarse, lastimar. Me la hizo, me la paga. Y eso a veces lo enseñamos de generaciones a generaciones. Y no es fácil ceder a eso. Pero ahí es donde la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida hace la diferencia con los que están allá afuera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No aprendemos de la tatarabuela Pacha o el tatarabuelo Pacho. Aprendemos del maestro de los maestros, de que él pudiendo
vengarse y dañar a sus transgresores, simplemente decidió perdonarlos por amor y misericordia. Que Dios nos ayude, iglesia, a poseer el carácter de un verdadero súbdito del reino. Que podamos entender que aunque discípulos vamos a tener momentos donde podemos llorar, pero en esos momentos de dolor aprenderemos a conocer a Dios como el Dios que consuela, como nunca antes lo hemos conocido. Y cuando estemos expuestos y nuestras emociones sean removidas, podamos recordar quiénes somos y aprendamos a responder con mansedumbre, fortaleza bajo control. Que nadie nos saque de ese control. El Espíritu Santo morando en nosotros tome control absoluto de nuestras emociones. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por ser quien eres y por estar obrando de la manera que estás obrando. Ruego, Señor, que esta palabra, como un sello, Padre, como un sello en nuestros corazones, sabes cuánto lo necesitamos. Sabes cuánto necesitamos ser sensibles, Dios. Sensibles al pecado nuestro, sensibles, Señor, a la necesidad de nuestros hermanos. Pero también necesitamos, Dios, el poder, Señor, controlar nuestras emociones, no dañar a otros, que aprendamos a ser mansos, Señor. Ayúdanos a renunciar a nuestras respuestas emotivas. Ayúdanos a planear dañar al que nos ha dañado, Señor. Ayúdanos a olvidar. Ayúdanos a sanar nuestras emociones heridas. Ruego que esta congregación, Señor, tenga el carácter de Jesús. Danos un corazón sensible a la necesidad de nuestro prójimo. Por favor, Señor, haznos diferentes. Haznos tus hijos e hijas. Con nuestras conductas podamos testificar de lo que somos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y les conceda paz. Y esta fiesta continúa mañana a las 7 de la noche. Vamos a tener aquí una gran celebración de alabanza y adoración. Los que puedan venir, por favor, no se lo pierdan.